21 en guerra con el Imperio. Congreso de 1824. Los 33 orientales. Rivadavia, presidente. Guerra contra Brasil. Ituzaingó. En diciembre de 1824 quedó inaugurado el Congreso General de las Provincias de Sudamérica y, a fines de enero del 25, el mismo aprobó una ley fundamental que establecía un pacto de federación entre las provincias y la creación de un supremo poder ejecutivo provisorio, que desempeñaría el gobernador de Buenos Aires. A cargo de este poder ejecutivo se ponía el manejo de las relaciones exteriores, de aquellas que resultaran de interés general, la defensa común y la formación de una tesorería, cuyos fondos serían aportados por las provincias en proporción a su población y recursos. El Congreso se declaró constituyente, estableciéndose que la Constitución a dictarse no sería promulgada en las provincias hasta ser aceptada por ellas. El almirante Lecor gobierna la Banda Oriental, que ha sido organizada como una porción del Imperio Brasilero. Un patriota oriental, José Antonio de la Valleja, fuga de su prisión en Río de Janeiro y llega a Buenos Aires, donde comienza a organizar la reconquista de su tierra. Aquí se apoya la empresa de la Valleja. Rosas, Anchorena y otros estancieros aportan dinero, recaudando donativos destinados a adquirir armas y pertrechos. Una noche de abril de 1825, la pequeña fuerza zarpa de San Isidro en 2 lanchones, desembarcando el día 19 en la playa de la Graciada. Se trata de apenas 33 hombres, los 33 orientales, a las órdenes de la Valleja y Manuel Oribe. A medida que avanza, el contingente crece. Transformado ya en una columna entra, el 24 de abril, en Soriano. El 1 de junio está en San José y, convertida en ejército, acampa frente a Montevideo, el 7 de ese mes. Gauchos entrerrianos y correntinos cruzan el río, para sumarse a la expedición. El 14, en el pueblo de la Florida, la Valleja forma una junta provincial de gobierno. En septiembre se libra la batalla de Rincón y en octubre, la de Sarandí, triunfando los orientales sobre los brasileros. La noticia de tales éxitos suscita entusiasmo en la Argentina. El 24 de octubre, un diputado de la provincia oriental se incorpora al Congreso que funciona en Buenos Aires. Bolívar está en Lima, de donde se ha retirado San Martín luego de la conferencia de Guayaquil. Sucre ocupa el Alto Perú. No obstante las gestiones de Alvear y Díaz Vélez, que invitan a los altoperuanos para enviar diputados al Congreso reunido en Buenos Aires, estos se declaran independientes y, en el nombre elegido para la nueva república, queda patente el influjo de su inspirador, ya que se denomina Bolivia, en homenaje al militar venezolano. A principios de febrero del 26, el Congreso pone fin al mandato de las Heras, que era provisional, dictando una ley de presidencia y designando para el cargo de presidente a Rivadavia. El 7 de ese mes, Rivadavia otorga alcances nacionales al préstamo gestionado por Buenos Aires de la Baring Brothers e incorpora las minas provinciales a la garantía otorgada. El 7 de marzo, Buenos Aires es erigida como capital del Estado, lo cual provoca el disgusto de la provincia, que se considera desposeída de su ciudad principal. Ante la incorporación del representante de la provincia oriental al Congreso General, Brasil reacciona declarando la guerra, en diciembre de 1826. A fines de ese mes, la escuadra imperial inicia el bloqueo de Buenos Aires. Guillermo Brown, promovido almirante, forma una escuadrilla naval con la que ataca Colonia, siendo rechazado. El capitán Norton contraataca, al frente de los buques brasileros, buscando a Brown en su fondeadero. Triunfa don Guillermo en el combate de los Pozos y persigue a Norton, que se toma la revancha en el encuentro de Quilmes, donde resulta herido Espora, segundo de Brown. Las acciones terrestres se demoran, hallándose ambas fuerzas a la expectativa. El 8 de diciembre de 1827, el emperador del Brasil se pone simbólicamente a la cabeza de su ejército, en Santa Ana do Livramento, si bien el mando efectivo lo ejerce el mariscal Felisberto Caldera Brandt, marqués de Barbacena, quien cuenta con un fuerte contingente de mercenarios alemanes bajo banderas. El total de sus efectivos alcanza a 8.000. Alvear comanda en jefe las tropas argentinas, cuyos hombres son también unos 8.000. Entre los oficiales que lo secundan están Lavalle, Mansilla, Bransen y Paz. Enterado de que Barbacena proyecta incorporar refuerzos hasta completar 15.000 soldados, Alvear resuelve atacarlos sin dilación. Ambas vanguardias chocan en Bacacay y en Ombú, triunfando los nuestros en estas primeras acciones. A las 6 de la mañana del 20 de febrero de 1827, aniversario de la batalla de Salta, Alvear cae sobre Barbacena en Ituzaingó, luego de eludir una maniobra de encierro realizada por su oponente. Bransen y Paz cargan contra los infantes imperiales.
Lavalle lo hace al frente de los coraceros y Lavalleja ataca a los jinetes brasileños. Soler no cede ante la caballería enemiga. En una vigorosa embestida, cae muerto el coronel Brandsen. Hacia las 2 de la tarde, los argentinos son dueños del campo, donde quedan 1.200 adversarios muertos, entre ellos el general Abreu, pero, como tienen la caballada cansada después de 8 horas de combate, no están en condiciones de perseguir a los vencidos que se retiran. Los coroneles Paz y Lavalle son ascendidos a generales en el mismo teatro de la batalla. 10 piezas de artillería y 2 banderas quedan en poder del Ejército Nacional. La noticia de la victoria llena de entusiasmo al país. Por iniciativa del diputado Manuel Bonifacio Gallardo, el Congreso aprueba el uso de un escudo conmemorativo por parte de los vencedores. Los éxitos no se redujeron a los obtenidos por la fuerza terrestre, ya que Brown había proseguido con su actividad. Reconquistó la isla de Martín García y el 8 y 9 de febrero, derrotó a una escuadra brasilera en el combate de Juncal, hundiéndole 10 buques y apresando a los demás. El 24 del mismo mes fue atacado por otra flota enemiga, resistiendo el ataque y echando a pique varios barcos imperiales. El 6 y 7 de marzo, un marino al servicio del Brasil, James Shepard, pretendió tomar Carmen de Patagones. Las acciones se desarrollaron en tierra y en mar abierto, sufriendo el enemigo un descalabro. Casi todas sus naves resultaron hundidas y dejaron 10 oficiales y 300 marineros presos. Pese a los triunfos parciales logrados con las armas, la guerra no terminaría en victoria. El embajador inglés ante el gobierno de Buenos Aires era por entonces Lord Ponsonby y el interés británico consistía en una rápida finalización de las hostilidades, la independencia de la banda oriental y la libre navegación de nuestros ríos. Mientras los ejércitos se mantenían inactivos, en cuarteles de invierno, Rivadavia envió a Manuel José García como comisionado a Río de Janeiro, para obtener la paz a cualquier precio. García suscribe un acuerdo, coincidente con las líneas trazadas por Lord Ponsonby. Al conocerse el tratado en Buenos Aires, estalla la indignación general. Es esta tan intensa que Rivadavia desconoce lo convenido por su enviado, expresando que García ha excedido los alcances del mandato que llevaba. Ello ocurre el 24 de junio de 1827, pero, el día antes, un diario porteño publica detalles de un gran negociado que involucra a Rivadavia, referido a las minas de Famatina. Este escándalo, unido a la reacción provocada por la misión García, determina que el presidente eleve su renuncia al Congreso, que la acepta. La gestión de Rivadavia como presidente, concluida abruptamente, no se redujo a la conducción de la guerra con el Brasil. Mientras la misma se desarrollaba, en efecto, sucedieron muchas cosas fuera de los teatros de operaciones. Por lo pronto, algunas provincias desconocieron de entrada la investidura presidencial conferida a don Bernardino. Juan Bautista Bustos, caudillo cordobés, se dirige a él llamándolo presidente de la ciudad de Buenos Aires. Juan Felipe Ibarra, caudillo santiagueño, tampoco reconoce su autoridad, y lo mismo ocurre con Facundo Quiroga, caudillo riojano. Pero el presidente cuenta también con apoyos: Gutiérrez en Catamarca, Lamadrid en Tucumán y los gobernadores de Cuyo. Forma una fuerza a la que denomina Ejército Presidencial y la pone bajo las órdenes de Arenales. En octubre de 1825, Quiroga derrota a Lamadrid en la batalla del Tala. Lamadrid, que no ha querido rendirse, queda tendido con 15 tajos de sable, un bayonetazo y un tiro de pistola. Se lo da, naturalmente, por muerto. Pero no bastan esas heridas para terminar con el indomable guerrero. Concluido el combate, logra levantarse, llega hasta un rancho, lo curan allí con yuyos y, pasado un tiempo, volverá a empuñar la espada. Quiroga depone a Gutiérrez y marcha contra San Juan. Arenales despacha tropas para perseguirlo, que reponen a Lamadrid en Tucumán, sin alcanzar a Quiroga, se dirigen hacia Santiago del Estero para voltear a Ibarra. Mientras tanto, en Buenos Aires el Congreso dicta la Constitución Unitaria de 1826. Establece esto un régimen presidencial, un gabinete de 5 ministros, 2 cámaras legislativas y una alta corte de justicia. Se ponía el gobernador de Buenos Aires bajo la dependencia del presidente y se formaban consejos de administración para reemplazar a los cabildos provinciales. El negocio minero que puso fin a la presidencia de Rivadavia consistió, someramente descripto, en lo siguiente: a poco de concluir su gestión como ministro de Rodríguez, aquel se trasladó a Londres, donde fue recibido con bombos y platillos. Reinaba allí una intensa fiebre especulativa, cuyo objeto circunstancial eran las riquezas del Nuevo Mundo, cuantiosas e inexplotadas según se las presentaba. Rivadavia, asociado con el capitán Nuget, participó activamente en el lanzamiento de una compañía que explotaría los yacimientos del Cerro de Famatina,
en La Rioja, y que se llamó la Provinces of the Rio Plata Mining Association. Tal lanzamiento fue sumamente exitoso y las acciones de la flamante empresa se cotizaron 25 puntos sobre la par. Rivadavia aceptó presidir su directorio en Buenos Aires, con un sueldo de 1.200 libras anuales. Existía un inconveniente, sin embargo. La enajenación de Famatina y el dictado de las leyes que autorizarían el funcionamiento de la sociedad en la Argentina se llevarían a cabo por el gobierno central, en Buenos Aires. Y había ocurrido que, por ley fundamental del 23 de enero de 1825, las atribuciones para hacerlo correspondían a las provincias. De modo que, al llegar aquí el representante de la Mining, capitán Francis Bondhead, se encontró con que el emprendimiento carecía de sustento legal, asentándose sobre bases inexistentes. Puso el grito en el cielo, protestó ante Rivadavia y éste le aseguró que un futuro gobierno, centralista, allanaría las dificultades que se presentaban. Don Bernardino arribó efectivamente al gobierno y tal gobierno resultó centralista, de acuerdo con lo previsto. Pero, al conocerse la vinculación del presidente con la compañía minera y el modo como, desde el alto cargo que ocupaba, concretaría una operación de enorme magnitud, en la cual tenía un interés personal, sobrevino el escándalo ya mencionado y Rivadavia tuvo que renunciar. Con motivo de la victoria de Ituzaingó, el ejército argentino no solo se apoderó de cañones y banderas enemigas. Sucedió, en efecto, que los brasileros ya tenían compuesta la marcha militar que se proponían tocar para festejar su triunfo en la guerra, que descontaban. Y la partitura de esa marcha cayó en manos de nuestras fuerzas. Desde entonces, sus compases marciales acompañan el paso de la bandera nacional y resuenan para saludar la llegada del presidente de la República. Porque es, precisamente, la marcha presidencial argentina y se llama Ituzaingó, según Cuadra.